Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este video tutorial. En estos vídeos lo que vamos a ver es el Apache Server. Es un servidor de páginas web bastante utilizado especialmente en entornos Linux. Para ello lo que vamos a usar es, por ejemplo, el Debian Server, lo que es la distribución Debian, y la vamos a usar como servidor. Vamos a empezar. Lo primero, en la Debian Server, dentro de actividades, cuando le damos, dependiendo un poco también de la distribución, de la versión que usemos, nos saldrá aquí un menú a la izquierda, pero también para escribir. Para abrir la terminal, escribimos simplemente terminal en el buscador y nos va a encontrar lo que es la terminal de comandos. Le damos y accedemos. Por defecto, el Debian no usa el usuario root, está usando el usuario hacker. Para instalar un Apache Server, yo recomiendo directamente irse al usuario root. Entonces, para ellos usamos el comando su root. El su lo que nos permite es cambiar de usuario al usuario root. Nos va a pedir la contraseña de usuario root, que en mi caso es seguridad 2016 con la primera letra mayúscula. Y como vemos, aquí nos ha cambiado ya al usuario root, de hacker a root. Depende del nombre que hayáis creado, vamos a usar uno u otro. Bueno, por defecto me mete en el home del antiguo usuario, con lo cual escribo cd, doy al intro y ya por defecto me mete en el directorio de root. Como vamos a hacer una página web, lo que he hecho directamente es, si nos vamos al gestor de archivos, yo he subido la página web que hicimos de prueba en unos vídeos anteriores directamente en documentos. ¿Vale? Aquí tengo la carpeta web con la que creamos, donde estaba la plantilla, que la plantilla la podemos eliminar directamente, mover a la papelera, y tenemos el index, imágenes y fotos. Y bueno, aquí webs, porque teníamos el HTML de programas y las hojas de estilos. Bien, voy a seguir directamente la guía paso a paso que he creado, ya que al ser un poco largo no quiero saltarme nada. Lo primero, como siempre, cuando intentemos instalar algo que sea de carácter importante, como es el Apache Server, un servidor web, es actualizar. Para ello, estando con usuario root, no es necesario poner el comando sudo, así que directamente lo que vamos a hacer es apt-get update y vamos a actualizar el sistema. Yo en mi caso ya lo tengo actualizado, pero bueno, aquí lo que está haciendo es buscando los repositorios dentro de Debian, los que corresponden a la distribución en la que estoy. Vamos a esperar. Siempre hay alguno nuevo, entonces, bueno, es cuestión de esperar dependiendo también cómo lo tengamos de actualizado. Veo que aquí me faltan algunas, pero bueno. Bien, terminado el apt-get update, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de update, upgrade. Como veis aquí, con esto ya lo que vamos a hacer es terminar de tener actualizado el sistema operativo. Bien, este estaba, ya no ha tenido paquetes que actualizar, ya lo tenía actualizado. Vamos a limpiar la pantalla y bueno, siguiendo paso a paso, lo primero que vamos a hacer es instalar el Apache Server. En Debian por defecto no está instalado el Apache Server, así que vamos a poner apt-get install y el Apache, que es el que queremos instalar, pero como va por la versión 2, ponemos Apache 2. Le damos al intro y aquí, bueno, nos sale si queremos, por defecto le decimos que sí, si deseamos continuar, nos avisa de tamaños y etcétera, le decimos que sí y esperamos a que se descargue el Apache Server. Para ello, como puede tardar un rato, lo dejo aquí descargando y instalándose y ahora seguimos en el vídeo.